buenas tardes. Vamos a dar inicio el día de hoy a la clase de Derecho Internacional Privado en el contexto de formación del abogado. El derecho internacional privado. A ver, ¿cuál es la primera lluvia de idea que nos llega cuando hablamos de derecho internacional privado? Bien, el derecho internacional privado es ese derecho que está orientado a resolver conflictos de personas naturales o jurídicas, haciendo una diferenciación de esto con los entes públicos o estados. Bien, entonces el derecho internacional está llamado a resolver los conflictos de las personas naturales o jurídicas en situaciones especiales donde confluyan elementos extranjeros. Por ejemplo, un niño ecuatoriano llega a Venezuela y en esa situación, ¿qué ley le rige en materia de niños y adolescentes? ¿Es la de su nacionalidad de Ecuador o la de Venezuela? Bien, ese es un conflicto. Este, también eso en cuanto a, digamos, personas naturales. También hay situaciones de personas jurídicas. Y aquí pues parte del derecho internacional privado también abarca las relaciones de las personas jurídicas y empezamos a hablar de todo ese entramado comercial que se da entre empresas eh, de diferentes países o puede ser procesos de importación y exportación vinculados con las empresas. Ese es otro aspecto que regula el derecho internacional privado. Y bien, es bueno decirlo que es diferente al derecho internacional público, porque el derecho internacional público regula son las relaciones entre los estados, entre los países. Aquí es entre personas, bien sean naturales o jurídicas. Es una manera de regular y resolver los conflictos o las situaciones especiales que se den entre ellos. Bien, dimensión. Hay, ¿qué ley nos aplica? Ay, Dios, ¿qué ley nos aplica? Vamos a ver acá. Ujú. Bueno, digamos que, ¿cómo descubrimos cuál es la regulación legal aplicable a dicha persona natural o jurídica sometida a una situación especial de relaciones internacionales? Bien. Digamos que lo más importante de la norma, del estudio normativo, de toda esa dimensión legal, son dos aspectos. Primero, ¿cuál es la situación, el hecho jurídico que vamos a revisar y cuál es su consecuencia? Su consecuencia es también la solución. Pusimos un ejemplo de un niño ecuatoriano que llega con su mamá ecuatoriana y su papá venezolano a Venezuela. Al llegar a Venezuela, ¿qué ley se le aplica? Bien, se le aplica de acuerdo al domicilio, a la capacidad, a la ubicación, a los principios, de acuerdo a ese principio, se le aplica la norma jurídica. Vamos por eso hablamos de normas territorialistas y normas extraterritorialistas. Bien, para hacer este análisis normativo tenemos que tener presente los principios de derecho internacional privado. ¿Por qué los principios? Vamos a hacer un apoyo acá. Un apoyo importante. ¿Por qué se rigen los principios? Bien, resulta que los principios son orientaciones generales que rigen u orientan una cosmovisión, digamos que son las líneas gruesas. Los principios son muy importantes y más en nuestro país porque en nuestro país tenemos una ley de derecho internacional privado, una ley
que nos remite directamente al análisis de los principios. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué ley rige? Hay, hay que analizar los principios. Los principios nos van a remitir qué ley es la que va a regir determinada situación jurídica entre las partes. Entonces, continuamos aquí. Por eso es importante, me, me remitía a hacer una breve referencia a la Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela para destacar la importancia de los principios. Entonces, digamos que en los principios de derecho internacional privado hay cuatro principales: el locus jeric actum, el lex loci rei citae, mobilia sucuntur personam y lex fori, que significa, uno, el principio del lugar que rige los actos. Nos remitimos nuevamente al caso del niño ecuatoriano. ¿Dónde está actualmente ese niño? En Venezuela. Entonces, de acuerdo al lugar donde rige el acto, cualquier actuación que se vaya a hacer de ese menor, bien sea una movilización, tiene que cumplir toda la normativa nacional del país venezolano. Tiene que cumplir con todas las orientaciones migratorias, con toda la regulación migratoria y con toda la regulación legal, que en este caso es la ley orgánica protección del niño, niño y adolescente. Ese es un principio. Lo que suceda en el país va a ser regulado por las normas dentro del país, porque es aquí donde están haciendo los actos. Y lo mismo se traslada a la lógica de las personas jurídicas. Si hago una negociación de importación y la firmo acá, porque aquí es donde van a suceder los actos, entonces en gran parte, con sus excepciones que veremos más adelante, va a regir la normativa donde se dan las acciones legales o realizan los actos. El segundo es la ley del sitio donde se encuentren ubicados, que es el lugar donde se encuentran. Ya en el primer principio se refiere más que todo a las personas. Y en el segundo, los bienes. Los bienes. Es decir, dónde está ubicado, por ejemplo, el inmueble. ¿Sí? Una transacción con un bien mueble o inmueble que está ubicada en el país, entonces rige esa transacción donde está ubicado el bien mueble, que puede ser un avión. Esa transacción va a regir. El avión está ubicado en Venezuela, se realiza la transacción en Venezuela y rige la ley de Venezuela, independientemente que los actores sean personas jurídicas de diferentes países. El tercer principio es que las cosas siguen a la persona. Es decir, las cosas que sean propiedad de una persona se rigen por la norma que rija a esa persona, ¿sí? O en el lugar donde yo esté. Y finalmente, la ley del foro, de que en caso de un conflicto, el Estado o el ente jurisdiccional va a revisar estos principios y en base a estos principios y la legislación nacional, que en nuestro caso es la Ley Orgánica de Derecho Internacional Privado, se va a establecer la normativa aplicable. Vamos a devolvernos un poquito y analizar esta. Por eso se habla que en la consecuencia jurídica de esa dimensión normológica, normativa en derecho internacional, encontramos lo territorialista y lo extraterritorialista. ¿Por qué? Porque es importante como análisis del principio el territorio, dónde están sucediendo las cosas, dónde está la persona. Claro, también hay un principio, el principio territorialista atiende a la ley del domicilio, a la ley del lugar donde está el objeto, a la ley del domicilio de las personas. Pero también hay un principio extraterritorialista que pudiese darse en el caso de la capacidad de los efectos de una sucesión. Sin embargo, es importante destacar que nuestra regulación legal tiende a ser territorialista. Mucha atención con eso. Ajá.
Digamos que sí hay que hacer como un examen, una revisión constante de qué criterios, qué indicios, qué factores de conexión voy a analizar para saber qué ley es aplicable en determinada situación. Primero, son cosas básicas que siempre hay que tener presente. ¿Quiénes son los actores? ¿Son personas naturales o son personas jurídicas? ¿Qué nacionalidad tienen? ¿Dónde fueron constituidos o adquiridos su personalidad jurídica? ¿Cuál es su domicilio formal? ¿Y dónde están ubicados en este momento? ¿Dónde están ubicados los bienes objetos de la negociación? ¿Qué forma adquirieron el contrato en caso de que sea una forma jurídica? Esa parte la vamos a revisar más adelante en la parte de las jurisprudencias. Y claro, también pese a esos factores de conexión y pese a lo que se establezca en la ley de derecho internacional privado, también es válido lo que es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en caso de una contratación comercial entre personas jurídicas, una sea de un país, otro de otro, o tengan como objeto comercial una importación, una exportación que implique movilidad de mercancías de un país a otro, puede regir el principio de autonomía de las partes siempre y cuando no incumpla la normativa pública de cada uno de esos países. Entonces, también es válido allí. Esas son como situaciones de análisis que siempre tenemos que estar presentes. Y ese es el derecho internacional privado. ¿Qué sucede en el mundo? ¿Cómo son las relaciones entre las personas cuando hay una en un lugar, una en el otro, hay una persona de una nacionalidad en un territorio diferente? ¿O cómo se dan las transacciones comerciales entre esas personas jurídicas? Todo ese tipo de situaciones es lo que regula el derecho internacional privado. Ese derecho internacional privado tiene todo un contexto normativo en cada país, por eso se habla también de fuentes nacionales y tiene un contexto jurídico en otros países o en convenios internacionales y por eso se habla también de fuentes internacionales. Entonces, desde otro punto de vista, de otra perspectiva, sí podemos decir que también hay fuentes del derecho internacional privado que son nacionales e internacionales. ¿Cuáles serían las fuentes nacionales de derecho internacional privado? En nuestro caso, la fuente principal es la Ley Orgánica de Derecho Internacional Privado, que fue la que les mostré. Y no solo eso, sino nuestra legislación interna también en un momento dado puede ser aplicado a un extranjero presente en nuestro país. ¿Por qué? Porque es el lugar del domicilio. Esto desde el principio territorialista. Bien, ¿y cuáles serían esas fuentes internacionales? Todos los tratados y convenios internacionales firmados, obvio, desde el ordenamiento público por los estados que estén orientados a regular situaciones entre personas, entre relaciones privadas, entre personas naturales o jurídicas. Y si hay una jurisdicción que es un aparataje judicial para la resolución de estos conflictos. En nuestro caso en Venezuela no hay una jurisdicción especial de derecho internacional privado. Si hay jurisdicciones internacionales, existe la Corte Penal Internacional, existe, sí. Eso es más de orden público. Sin embargo, lo privado se maneja desde la misma jurisdicción nacional. Es decir, en caso de una relación comercial, se tramite y se gestionan las solicitudes de regulación, control o solución de conflictos judiciales por el tribunal mercantil correspondiente y es ese juez el que tiene que aplicar la normativa específica para ese caso de acuerdo al análisis de la situación, del análisis de nacionalidad, al análisis de la ubicación del inmueble, a los convenios suscritos por las partes, entre otras. Lo mismo sucede en el caso de divorcios, por decirlo de alguna manera, donde una persona está en el extranjero, otra está en Venezuela, le rige la regulación competente en este caso civil y es el Tribunal Civil el que va a aplicar todo el aparataje jurisdiccional competente en ese contexto de derecho internacional privado. Igual se equipara o sucede de la misma modo, de la misma manera, en el caso de los menores y adolescentes. Se tramitan por el mismo Tribunal de Menores considerando las especificaciones de regulación
legal de la materia de derecho internacional privado, previo análisis de todos los factores de conexión y las leyes nacionales nuestras, las leyes nacionales de derecho internacional privado, las fuentes internacionales de derecho internacional privado. Todo ese análisis hay que considerarlo para la resolución de un conflicto a nivel jurisdiccional. Y finalmente, este, para cerrar la clase de hoy, queremos hacer una referencia especial a toda esa fuente de derecho internacional privado. Sí, está la costumbre y jurisprudencia, aquí agregaría la costumbre y jurisprudencia, que son ya antecedentes importantes, regulatorios, pronunciamientos de tribunales, digamos que dinamizan más que la normativa nacional y dan respuesta de pronto más inmediata a las situaciones legales o las situaciones conflictivas actuales. Entonces, sí es importante, muy importante considerar como fuente de derecho internacional la costumbre, la normativa nacional. Dentro de la normativa nacional tenemos el Código Civil, la Constitución, el Código Bustamante, que forma parte, es una normativa internacional que suscribimos como normativa nacional, al igual que todos los tratados y convenios firmados por el país, que forman parte por vía constitucional a la normativa nacional, y en especial esta ley que es la Ley de Derecho Internacional Privado. Esta es una ley que tenemos que comprar, es una ley que tenemos que adquirir, una ley que tenemos que estudiar para el libre ejercicio de la profesión, para poder asesorar todo lo que son las relaciones entre personas naturales o jurídicas, relaciones comerciales o personales y los conflictos que pudiese surgir entre ellos. Esa es en líneas generales el repaso de hoy, que viene de la mano con lo que hemos venido viendo en el aula virtual. Ahí, con lo que hemos venido viendo en el aula virtual, que fue estructurada primero de un marco muy conceptual, muy de principios, para llegar al tema 2. La evaluación del tema 1 ya se realizó, para irnos al tema 2, que es parte de lo que estamos revisando hoy, sus fuentes, cómo se aplican en la realidad del análisis actual del derecho, este, para caer en lo que dijimos en la lámina, al sistema legal venezolano de derecho internacional privado. Ese sistema que incluye toda la normativa del sistema venezolano, que ya dijimos, el Código de Civil, el Código de Procedimiento Civil, el mismo Ley Orgánica del Trabajo según el caso, el Código Bustamante, y los tratados internacionales ratificados por Venezuela. Y sí, aquí es muy, muy, muy importante también agregar los criterios jurisprudenciales, que son los que dan respuesta a la dinámica social y marcan pauta y criterio a la dinámica real, a la dinámica real de las relaciones entre personas naturales y jurídicas. Esta es la próxima actividad importante que vamos a fortalecer. Allí hay un esquema de actividades, un esquema como para visualizar toda esa normativa legal aplicable. Y finalmente, de esa normativa, además de esa normativa, están los criterios jurisprudenciales. Por eso nuestra última clase es orientada a los criterios jurisprudenciales de situaciones generales de conflicto entre personas, como son las uniones homoafectivas, de relaciones y conflictos entre personas jurídicas, como en el caso de las contrataciones comerciales, en el caso de relaciones entre personas naturales y personas jurídicas, como es el caso del turismo colaborativo, también hay interesante jurisprudencia en cuanto a eso. Y bueno, así una jurisprudencia válida que es en el común, que es en el caso de personas naturales en situación de conflicto, de divorcio o terminación de relaciones estables de hecho. Todo eso es parte de la dinámica que nos vamos a permitir pasearnos un poco con los análisis jurisprudenciales. No sin antes siempre recalcar que además de la normativa jurídica, como
como futuros abogados investigadores, siempre tenemos que estar, digamos, atentos a los últimos criterios jurisprudenciales, a los cambios normativos, sí, también a los tratados y criterios internacionales. Más que todo, no podemos nunca, digamos, cubrir un criterio o anunciar un criterio legal sin antes estudiar o investigar las situaciones de conexión, las normativas posibles de las situaciones de conexión, que dicen de acuerdo a la capacidad de las personas en el país donde está esa persona, que dicen en el país donde está ubicado, que dicen en el país donde es nacional, y jurisprudencias relacionadas a casos similares en ambos regulaciones legales. Entonces sí tenemos una gran responsabilidad de docente investigador que la misma dinámica laboral nos va a llevar a resolver de una manera muy responsable, considerando todo lo que es el sistema nacional legal y el sistema jurisprudencial que rige la materia de la Ley de Derecho Internacional Privado. Con esto, pues, damos culminada la reflexión de hoy, la clase de hoy, invitándolos a seguir investigando, a seguir estudiando y sobre todo, pues, degustar y disfrutar lo que es el estudio de jurisprudencial que vamos a realizar, que nos lleva nos relaciona la parte teórica con la realidad. Con eso terminamos la clase de hoy. Egle Serrano, sigo atenta con ustedes por el aula virtual, vía WhatsApp cuando sea necesario, y por el chat de la plataforma del aula virtual. Muchas gracias, Egle Serrano.